La bienvenida, ahí la estábamos sentando a la ministra de Salud, que gracias, porque la verdad que sabemos que está súper ocupada, obviamente, en el medio de una pandemia. Imagínate, la ministra de Salud, es un lujo tenerte, pero más que nada me parece importante también para comunicar un montón de cosas que hay que comunicar, ¿no? Así es, acá estamos. Así que bueno, muchas gracias. No nos conocemos, pero nos estamos conociendo ahora. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, ministra, es esta segunda ola que hablamos, pero en un punto había como un relajo de sí, va a venir, veíamos en Europa, pero como que nos agarra de sorpresa un poco a nosotros, si bien sabíamos, pero a ustedes también, o estaba pensado, ya sabían todo lo que iba a pasar y está más o menos como se imaginaban. Bueno, primero, hola a todos, a todas, gracias por la invitación. El espacio es súper importante para poder transmitir esto que venimos trabajando. La verdad es que tanto el presidente como los expertos, como desde el ministerio, venimos avisando que esto iba a pasar. No había ningún motivo para que no nos pasara, claro. Si está pasando en todo el mundo. Ha habido segundas olas que han sido mucho más importantes que las primeras, con vuelta a desbordar los sistemas de salud, de sistemas de salud muy robustos, así que no tenía por qué no pasarnos y lo que está pasando ahora es que esta segunda ola nos encuentra en una situación con un sistema de salud más robusto, con el personal de salud más entrenado y con casi el 90% del equipo de salud con la primera dosis y 60% con la segunda, pero muy cansado, un equipo de salud cansado. Así que cada cosa que podamos hacer para minimizar la transmisión, para minimizar las consultas y para minimizar la internación en terapia intensiva, además de obviamente ser un beneficio individual, va a tener impacto en no tensar el sistema de salud y en trabajar en todas estas medidas que son lo más específicas posibles para tener el menor impacto tanto económico como social, para trazar el aumento del número de casos y que podamos seguir vacunando lo más que podamos. Las vacunas están un poco, por lo menos se hablaba en un momento, quizá fue un error hablar tanto de cantidad porque no depende siempre de nosotros, no vienen de afuera la vacuna, si viene en componente de por lo menos la AstraZeneca que se produce acá. Pero esperaban mucho más a esta altura, mucho más dosis, viene como lento, ¿no? El mundo esperaba más dosis. La verdad es que los contratos que se firmaron eran con cronogramas teóricos de producción de todas las vacunas y el paso de la teoría a la práctica fue bastante más dificultoso de lo que se esperaba en los laboratorios. Lo que anunció el presidente y lo que se fue diciendo son los convenios firmados, los compromisos que no se han cumplido y el presidente hizo una cadena nacional para justamente explicarle a la sociedad que el anuncio que se había hecho en relación a las vacunas que se esperaban no estaba llegando como justamente se esperaba por dificultades en la producción, que no es un problema de Argentina, sino es un problema del mundo y no es un problema de un laboratorio, sino de todos los laboratorios. Así que ahora reformulando la campaña de vacunación con las jurisdicciones muy aceitadas, a medida que llegan las vacunas se aplican bien rápido, así que ahora esperando que empiecen a ingresar dosis lo antes posible para poder acelerar esta campaña de vacunación. ¿Cómo te enteraste, quién te avisa que el presidente dio positivo del COVID? Que imagino que es una noticia que te habrá impactado. La verdad que él me llamó el viernes ese a la tardecita, me dijo que estaba con 37,3 y con cefalea muy leve, que era algo que acababa de empezar y que era muy leve, pero que como tenía la responsabilidad de tener algunas reuniones, quería estar seguro, así que se hizo esa misma noche un test de antígeno que dio positivo, me avisó como a las 11 de la noche que había dado positivo. Y ahí fue cuando también él quiso comunicarlo, aunque era un resultado preliminar. ¿Qué te pasó como ministra de Salud, sabiendo que el presidente tiene las 2 vacunas de la Sputnik? Mira, yo sé que eso puede pasar, teníamos la tranquilidad que lo más posible era que lo cursara leve. La verdad es que el 0,15% de las personas que recibieron 2 dosis en Argentina ha testeado positivo. Así que, qué mala suerte tenemos justo el presidente, como que la verdad que sí, pero bueno, él quiso comunicarlo inmediatamente, aunque todavía faltaba la confirmación con la PCR y bueno, ahí está muy bien, cursando el aislamiento y bueno, aprovechando para decir que quienes están vacunados se tienen que cuidar igual y sí que aunque se pueda cursar la infección, cuando alguien tiene no hay riesgo al de menos muerte. una dosis de vacuna, la enfermedad se cursa más leve. Todo el mundo conoce a alguien que tuvo COVID, quizá que se te murió alguien cercano.
cercano. Es realmente grave la situación, ¿no? Por eso tomaron las medidas a partir de esta semana que pasó. Sin dudas, el desafío justamente era poder analizar la situación no solo con la información que hay en relación al virus, sino con lo que pasó el año pasado en Argentina, la experiencia de gestión de la nación, de las provincias, el conocimiento de la sociedad y la fuente de infección ahora, que son fundamentalmente algunas situaciones sociales, y por eso generar las medidas más específicas. Por eso hablaban del tema del teatro. El teatro es algo... Nosotros tuvimos reunión con Tristan Bauer, con todo el equipo de cultura en relación a protocolos, aforos, digamos, la cantidad de personas por metro cuadrado. Es poco tiempo, la gente no se moviliza, tiene distancia, no habla, entonces tiene barbijo. Entonces, esas situaciones son de bajo riesgo, lo mismo que los restaurantes afuera, los bares afuera y sí los lugares cerrados donde las personas pasan mucho tiempo sin las medidas de precaución y por ahí, digamos, con gente conocida donde se bajan más las medidas. Esos son los lugares donde están la mayor cantidad de nuevos casos y donde surgen los brotes, igual que los viajes, sobre todo grupales, donde también bajan muchísimo la prevención. Así que en ese sentido, esas medidas son lo más específicas posibles. Te quería presentar un poco a todos, porque hoy la verdad que, por ejemplo, bueno, en el caso de Gladys, la está pasando realmente mal. Contale vos, Gladys, con lo que está pasando. Bueno, Tucumán vos debés estar informada. Yo estoy todos los días en contacto. Yo soy de Tucumán, mi familia está toda allá. Están todos infectados, hay casi 800 casos diarios. Y ahora estoy, desgraciadamente, con mi hermana, que hoy la entubaron. Mi hermana, y bueno, queriendo saber todo esto, sí, que tenemos que tener recaudos, cuidarnos. Yo ya atravesé la enfermedad, gracias a Dios, no fui asintomática, pero no la pasé dentro de todo con cuadros respiratorios ni nada, pero bueno, estoy muy preocupada por todo esto. Yo y todos pienso, ¿no? Todo el país, todos pienso que tenemos que tener conciencia y apoyar a todas las medidas de seguridad que el gobierno nos impone, porque yo creo que está bien. La experiencia tuya es muy importante para no subestimar el virus y saber que aunque las personas no tengan condiciones de riesgo, aunque uno no perciba el riesgo, aunque uno no vea a otra persona enferma o con síntomas, 48 horas antes de empezar con síntomas, inclusive hay personas que son asintomáticas, ya se puede transmitir. Entonces es un minuto en el cual uno puede tener contacto y estar en riesgo, y aunque sea joven y sano, no es que tiene cero posibilidades de tener alguna complicación. Y de vuelta, cuantas más personas se infecten, más posibilidades que haya, digamos, personas jóvenes con alguna complicación. Cada uno, no sé, compartíamos cada uno, más ya que muchos lo tuvimos y otros tuvieron, cada uno tiene un familiar. Yo tengo un amigo que se murió en Brasil, porque está complicadísimo en Río de Janeiro, tiene mi edad, se murió también, nadie está exento, ¿no? Que eso es algo también que al principio era como, no, sos joven, listo, no te pasa nada, y son los que más contagian. Nico, que cada uno que... Ministra, buenas noches. Primero, un placer. Está bueno esta posibilidad de poder preguntar, de verdad. Lo mío va a ser más periodístico y quiero saber un poco, porque el año pasado, si bien usted no era ministra de Salud, forma parte del equipo del Ministerio de Salud. El escándalo de las vacunas ha sido de renombre, ha sido grave, ha quedado un ministro apartado del sistema y usted formaba parte del equipo. Y quiero saber cómo van a trabajar algo tan delgado y tan fino en la política como es la legitimidad, para que la gente acate todo lo que están pidiendo ahora con esta segunda ola, sabiendo que lo que ha pasado internamente a la propia distribución de las vacunas ha sido tan ineficaz, y sobre todo con las promesas, ¿no? de vacunación. Dos cosas, no fueron promesas de vacunación, fueron convenios que no cumplieron los laboratorios productores, y cuando se supo se transmitió eso también. No fue ineficaz la distribución, digamos, la campaña se está desarrollando, la verdad, de manera muy eficiente, digamos. Pero, y sobre pedirle a la gente quedarse en casa, cumplir con los requisitos, sabiendo que también el comportamiento de ciertos funcionarios no es el correcto. Es muy hay difícil, una pandemia. No hay sé. una pandemia. Pero también hay una administración, hay un gobierno detrás de esto. Lo está haciendo Argentina, lo está haciendo el mundo. Desde ya que no es una situación fácil y ninguna medida está asegurado que pueda funcionar, y no hay nadie que no se haya equivocado. El presidente lo ha dicho, que él se infectó. Por lo tanto, imagínate que en algún punto también, yo también tuve la infección y no tengo ni la menor idea de dónde me la pude haber contagiado. Entonces, los dirigentes y los políticos también son y somos personas que pueden tener algún momento de distracción, y algunos pueden tener más que otros. O sea que alguien no cumpla las recomendaciones no es un motivo para no cuidarnos, digamos, porque no lo dice el presidente
para perjudicar a los demás. La decisión que está tomando el presidente, que no la toma él solo, la toma con los gobernadores, con las gobernadoras, con expertos y con información de lo que está pasando en Argentina, es para justamente, como dijo él, es que se muera la menor cantidad de personas posible. Es una pandemia, está pasando en muchísimos lugares del mundo, confinamientos muy estrictos de muchos meses, y la verdad es que no hay un país, salvo algunas islas con muy pequeños habitantes, que no haya tenido problemas y que no ha tenido segundas olas más grandes. Entonces, lo que nosotros buscamos con, digamos, honestidad intelectual y sabiendo que no tenemos asegurado que estas medidas vayan a funcionar, sí transmitir que ningún sector puede tener éxito con estas medidas solo, ni el Estado Nacional, ni las jurisdicciones, ni digamos, el Estado Nacional y las provincias sin la sociedad. ¿Cuál es tu mayor miedo, ministra? No, a mí me preocupa que digamos, no podamos superar en este punto, por lo menos, la grieta. Yo entiendo sinceramente que estamos en un momento de muchísima incertidumbre y de muchísimo miedo, y que el miedo genera algunas reacciones que no son siempre racionales, y que tenemos miedo todos. Tiene miedo el presidente cuando se infectó, yo cuando me dijeron que era positivo, seguramente vos también. Los periodistas son personas que también están viviendo la pandemia, entonces es imposible no tener una mirada subjetiva de eso y no enojarse por ahí con que no llegan tantas vacunas como nos gustaría. El presidente mismo se enoja cuando no llegan vacunas y nos pide que sigamos trabajando para tener más vacunas, pero nosotros, si en este momento no podemos tratar de tener calma y tratar de, por siempre desde el Estado, con la responsabilidad de revisar todo el tiempo las acciones y corregir todos los errores, pero convocar realmente a que tratemos de... Tienen, me imagino, bueno, reuniones sí, pero hablan seguido con el ministro de la ciudad, el ministro de Salud de todos lados, se ponen de acuerdo. Eso, la primera foto de la pandemia del año pasado del presidente con Axel Kicillof y con Larreta, a todos nos gustó, como diciendo, esto es más importante que la grieta, pues realmente después se fue a la mierda un poco todo eso, la verdad. Pero ahora es más difícil volver porque ya gastamos un poco de credibilidad en eso, yo estoy de acuerdo, pero hay que hacer el esfuerzo, porque lo más importante es cuidar a todos los argentinos, porque no importa a quién votaste, vos te vas a salvar o te vas a infectar, no tiene nada que ver a quién votaste, también, ¿no? Hay un sector muy enorme que está siendo poco responsable. Entonces, por más campaña que haya, para mí tienen que reforzar los controles, que no sucedan las fiestas que suceden, que no sucedan estos boliches que abren, porque ahí es donde se hace... individual. No comparto, claro, hay una... ¿Por qué? No comparto nada de esto, ¿no? Primero varias cosas. Sí, dale. Si soy hijo único, sí puedo hacer dos preguntas. No, podés hacer todo lo que quieras, sos un gran periodista, así que dale. Hace mucho que no tengo la suerte de entrevistar a la ministra Bisotti. Ella te pasó factura. No satisfago a nadie yo, ¿no? Los ministros quieren más vacunas, los periodistas están todos enojados conmigo. No estoy enojado. No, pero es personal, no lo digo en yo, tengo lo sé. la mayor de los respetos Yo también. Personales y técnicos. Funcionales también. tengo disensos. Yo sé que a veces la gestión que está hoy le cuesta tolerar el disenso, pero bueno. No a mí, ¿eh? No, digo, me alegra que digan no sumemos la grieta. Ayer el presidente llamó imbécil a una persona que lo criticó. No parece. Su colega de la provincia de Buenos Aires dijo de qué lado de la mecha está. No parece que estuvieran tratando de placar la grieta. Vamos para adelante. Una hacia atrás, inmediato, y una hacia el futuro. No comparto lo de Sabrina por esto, porque digo, parece, por lo que hemos aprendido con ustedes, que para combatir la pandemia hay varios recursos. El control social, distanciamiento, higiene, barbijo, etcétera, etcétera. Testeos masivos, aislamiento y trazabilidad, vacunas y controles. El único que pesa sobre los ciudadanos es las restricciones y el aislamiento. Y lo hemos cumplido mucho. El propio doctor Kahn, el propio doctor Pejano tuvimos la cuarentena más larga de la historia, sin los recursos económicos. Hoy se vuelve a pedir un nuevo esfuerzo. Ahora, los controles no los hizo el Estado. Los testeos masivos no los hizo el Estado. Las vacunas no las trajo el Estado. Creer que la culpa de la pandemia es de las fiestas clandestinas me parece cuanto menos naive. No de las fiestas clandestinas, pero yo creo que no hay el control suficiente en todos los lugares y que las medidas tienen que ser más duras para que el que lo esté haciendo lo piense dos veces. El Estado no controla. Porque yo como mamá que tengo... Mi pregunta es, ponés nuevas restricciones y el Estado, que no testeó lo suficiente, no controló, no trajo las vacunas, ¿qué pone? El Estado está trabajando muy fuerte en varias cosas. El Estado puso el IFE, el ATP, está con el REPRO. La verdad es que el Estado argentino... Acaban de poner restricciones y les dicen que recién van a hacer el REPRO 3, van a estudiar el REPRO 3. No, pero Explicarle al gastronómico se quedó sin trabajo. Déjame que termine de tratar de transmitirte el concepto.
Argentina no es Estados Unidos y Argentina no es Israel, eso no hace falta que lo diga yo. Entonces, Argentina arranca la pandemia en una situación económica y social complicada, lo que se suma a la pandemia. Yo no estoy de acuerdo que tuvimos la cuarentena más larga del mundo porque el AMBA, que fue el área metropolitana, el aglomerado urbano que ha tenido más tiempo de ASPO, desde mediados del ASPO ha habilitado actividades que cuando todavía seguíamos en ASPO circulaba un número muy importante de personas y la recomendación era hacer las actividades autorizadas, que eran muchísimas, y volver a casa cuando el 85% del país estaba en dispo. Así que seguir diciendo que tenemos la cuarentena más larga del mundo dijo Can, dijo Pedro Can. Yo lo charlo con Can también, ¿eh? Yo digo lo que pienso yo. No creo que hayamos tenido la cuarentena más larga del mundo. El impacto económico que tiene Argentina, lo tiene el mundo y es por la pandemia, no solamente obviamente por la cuarentena. Entonces, eso también es muy importante. Los testeos en Argentina nunca faltaron, la implementación de la vacunación y de los testeos en un país federal es resorte de las jurisdicciones y la necesidad de recurso humano para hacer PCR es más o menos comparable con una persona, un médico de terapia intensiva. Digamos, la formación, la bioseguridad y la necesidad de campanas de bioseguridad para hacer PCR en Argentina se ha expandido muchísimo el año pasado y ahora con la posibilidad de tener un test de antígeno que es muchísimo más rápido, creemos que sí se va a poder extender muchísimo el testeo. De hecho, se está testeando más del doble. 1 año y 2 meses después. Sí, 1 año y 2 meses después cuando se logró ¿Coincidís conmigo tener... que la Argentina no testeó como tenía que testear? No, no se hicieron testeos masivos, lo cual no quiere decir que sea la estrategia. Hay países que hicieron testeos masivos, que desbordaron los sistemas de salud y que tuvieron un exceso de mortalidad y una mortalidad por millón de habitantes muchísimo más alta que Argentina. No es una cosa que soluciona la otra. Entonces, el esfuerzo que está pidiendo el Estado ahora es el esfuerzo menor que se puede pedir para que se muera menos gente. Hay una pandemia y no podemos olvidarnos de eso. No son decisiones que está eligiendo el presidente con los gobernadores porque un día se levantaron y se les ocurrió. Hay una pandemia, están aumentando las causas y está muriendo la gente. Quiero para algo importante que es totalmente personal, ¿no? Pero digamos, está la ministra de Salud acá y lo que yo no quiero decir, no, en este caso la verdad que es un tema de salud tan grave que yo me chupo un huevo el rating en este momento, ¿qué tengo que hacer? Me preocupa mucho esto. Me angustia, me preocupa. Llegamos acá, ministra, y lo que tengo entendido, que no tengo duda, que sos una de las personas que más sabe de pandemia, de infectología, recorriste el mundo, estudiaste, lo sabía antes que seas, terminaste como ministra de Salud, obviamente por cosas que ocurrieron, no sé si seguís hablando con Ginés, supongo que sí, porque, pero lo que te quiero preguntar en concreto es, como qué va a pasar y qué tenemos que hacer para justamente eso, más allá de si cada gobierno tratará de dar lo mejor. También entiendo que es muy desparejo esto, porque yo vengo a trabajar y el que tenía un restaurante se va a fundir, probablemente no se lo banque, que la economía es muy difícil, que no es parejo, pero también entiendo que esa pandemia no es culpa de nadie, lo que sí el manejo de la pandemia es lo que tenemos que fijarnos. ¿Qué tenemos que hacer hoy mirando eso? Sin decir que nada de lo que ocurrió es verdad, pero no quiero entrar yo en la grita, quiero saber, tengo a la ministra de Salud y quiero preguntar qué tenemos que hacer los argentinos para que no... La verdad, para que no se muera la gente, para estar lo mejor posible. De ustedes, espero, de todos los políticos, ustedes, de la ciudad, de absolutamente los gobernadores, que nos cuiden, que ayuden a que la gente no se funda y que sobre todo que tratemos de conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles, que sé que lo intentamos. Sí. Lo pido ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No, en eso tenga la absoluta seguridad que tanto el presidente como cada ministro y cada ministra estamos trabajando para minimizar el impacto de la pandemia y realmente muy, muy juntos, las 24 jurisdicciones. Vos me preguntaste, yo hablo con Fernán Quiroz, con Goyán, con cada ministro. Tenemos un chat también donde se realiza información, se intercambian opiniones. Lo primero que quiero decir es que de ninguna manera nadie del Estado está responsabilizando a la gente. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la mayor parte de la población está escuchando y esperando recomendaciones. Cuando recomendamos no viajar al exterior, bajó 57% las reservas. Cuando venía Semana Santa, bajaron 50% las reservas para viajar dentro del país. Igual viajó un montón de gente. Y ahora nosotros realmente creemos que un porcentaje muy grande de la población se está cuidando y de ninguna manera decir que si alguien se infecta tiene una responsabilidad o tiene la culpa, ¿sí? Lo que sí necesitamos transmitir es que muchas veces se subestima el riesgo, se subestima un momento donde
nos relajamos y tenemos exposición al virus y están aumentando los casos y tenemos esta situación. Entonces, no hay nadie, si una persona se cuida 100%, igual por algún motivo puede tener la infección, ni hay un Estado nacional que pueda solo, ni un Estado provincial, ni municipal, ni la sociedad. Y no hay una sola receta, lo que funciona en un país no funciona en otro, y lo que va a pasar va a depender justamente de la capacidad que tengamos de poder consensuar y de poder minimizar la circulación para atrasar la vacunación, el número de contagios mientras avanza la vacunación. Bien. Lo último, para dar una esperanza, si es que está, ¿pueden llegar a venir millones de dosis de vacuna en los próximos meses? O siendo realista, no de deseo. No, Argentina tiene comprometido la compra total de 65 millones de dosis de vacunas. Pero ¿qué chance hay de que vengan? El trabajo, digamos que en el momento en el que se logra escalar la producción, eso aumenta rápidamente. Eso todavía no sucedió en el mundo. Están llegando, salvo Estados Unidos, salvo Israel, salvo Chile y Uruguay, que no son comparables. Bueno, Israel también tiene poquitos habitantes y han podido vacunar un porcentaje muy alto de la población. El resto de los países están teniendo dificultades en el acceso a las vacunas. Nosotros tenemos la expectativa de poder recibir varios millones durante abril y avanzar con la vacunación. Estamos en abril. Estamos en abril. Nosotros tenemos 2 millones de Sinopharm que tienen que llegar. 2 millones de Sinopharm que están firmado el contrato y estamos esperando que ¿y la de AstraZeneca nos diga 900.000 dosis de AstraZeneca que están llegando de Estados Unidos. Tenemos que seguir recibiendo embarques de Rusia y tenemos también el mecanismo COVAX que adquirimos 9 millones de dosis y nos tienen que empezar a entregar las partidas de abril. ¿Estás vacunada, ministra? No. ¿No? ¿No te vacunaste? No me vacuné porque cuando llegamos de Rusia estaba tomando corticoides por una situación de salud que fue transitoria, entonces después tenía que esperar 4 semanas y después me pareció, justo antes de toda esta situación, me pareció que por ahí no era oportuno hacerlo y... Bien. Todavía no me va. Acá tenemos, por lo menos nos hisopamos todos en el día para saberlo, porque si no estamos hablando de algo, además de la distancia, está bueno nosotros decirlo. También lo nos último, hisopamos para hacer para el teatro y eso, que seguro que van a seguir las actividades teatrales hasta las 11 de la noche. Eso es una de las prioridades que hemos fijado, de verdad, y los restaurantes el turismo con cuidado y la cultura con cuidado y también la gastronomía se ha buscado impactar lo menos posible, así que mirando eso hemos tomado las medidas. Te dejo una pregunta